Buenas noches, mi nombre es Andreina Coronado Cuevas, soy estudiante de Contaduría, noveno semestre en la Universidad Uniminuto de Dios. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es un revisor fiscal. Un revisor fiscal es un profesional de la contaduría pública capaz de dar fe pública sobre la razonabilidad de los estados financieros, validar informes, dar conceptos y observaciones para promover el buen funcionamiento de una empresa. Además de esto, debe crear exámenes detallados y críticos acerca del sistema financiero de la entidad mediante procesos de auditoría que dan como resultado una opinión externa de los estados financieros y el sistema de control interno de las organizaciones. Es importante conocer la diferencia entre revisoría fiscal y revisor fiscal, ya que no es lo mismo. La revisoría fiscal es el órgano de control con función permanente, mientras que el revisor fiscal es la persona encargada de efectuar el control, pero con función temporal. Los requisitos generales que se exigen para ser revisor fiscal, tanto para persona natural como para persona jurídica, es ser contador público de profesión, tener la credencial como revisor fiscal. El revisor fiscal no tiene permiso para ejercer sus funciones en más de 5 sociedades o compañías. El revisor fiscal no está autorizado para ser miembro de alguna asociación donde vaya a ejercer su cargo. No debe tener ningún vínculo familiar hasta el 4º grado con algún accionista de la compañía donde ejercerá el cargo. No puede tener otro puesto en la compañía donde se desempeñará como revisor fiscal. En Colombia, para ser revisor fiscal, el único requisito que debe cumplir es tener la calidad de contador público. Y también tener en cuenta las normas que establecen dicha condición, como es el artículo 13 de la Ley 43 de 1990, donde se señala que se requiere tener la calidad de contador público para desempeñarse como revisor fiscal. También el artículo 215 del Código de Comercio, que establece lo mismo y añade esto en su inciso segundo, que cuando se designa asociaciones o firmas de contadores como revisores fiscales, estas deberán nombrar un contador público para cada revisoría que desempeñe personalmente el cargo. En consecuencia, podemos decir que la asignación del revisor fiscal puede recaer en una persona natural o en una persona jurídica. El revisor fiscal, según el artículo 207 del Código de Comercio, tiene unas funciones, las cuales son certificar que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajusten a las prescripciones de los estatutos o las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. También dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea o Junta de Socios o a la Junta Directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurren en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. La otra sería colaborar en las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados. También velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la junta directiva, y porque se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservancia o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o cualquier otro título.
También otra función es impartir las instrucciones, prácticas de inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales. También autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen o informe correspondiente. Otra función es convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario. También cumplir las demás atribuciones que le señale las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea o junta de socios. Y por último, reportar a la unidad de información y análisis financiero las operaciones catalogadas como sospechosas en los términos del literal D del numeral 2 del artículo 102 del decreto ley 663 de 1993, cuando las adviertan dentro del giro ordinario de sus labores. Buenas noches. Mi nombre es Jacqueline Muñoz, soy estudiante de Contaduría Pública, 9º semestre. En el día de hoy vengo a hablarles sobre la responsabilidad del revisor fiscal. Entonces, el revisor fiscal cuenta con diferentes responsabilidades. En este momento les voy a hablar sobre la civil, que se menciona en el artículo 211 del Código de Comercio, el cual indica que el revisor fiscal responderá de los perjuicios que ocasione a la sociedad, a sus asociados o a terceros por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones. Les voy a hablar también del penal, que está determinada en los artículos 42, 43 y 45 de la Ley 222 de 1995, donde nos indica que le da prisión de 1 a 6 años quienes con pleno conocimiento suministren datos a las autoridades o expidan constancias o certificaciones contrarias a la realidad, ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los estados financieros o en sus notas. También tenemos la responsabilidad administrativa. En él se presenta cuando el revisor fiscal no cumple con las funciones previstas en la ley o las cumple irregularmente o en forma negligente, que falte a las reservas sobre los actos o hechos que tenga conocimiento en el ejercicio de su cargo. Esto lo podemos evidenciar en los artículos 214 y 216 del Código de Comercio, y en virtud le es aplicable las sanciones administrativas a las que haya lugar. También tenemos la responsabilidad disciplinaria, donde se presenta cuando existe violación de la ética profesional, según lo contemplado en los artículos 35 al 40 de la Ley 43 de 1990 y en el decreto 2420 del año 2020. Muchas gracias. Bueno, adicional a esto tengo dos personas invitadas. Tengo al contador público, especialista en revisoría fiscal y auditoría, al señor Rodolfo Jiménez Tierra Adentro. Entonces, a don Rodolfo le tengo las siguientes preguntas. Primero, ¿cuáles son las competencias que debe tener un revisor fiscal? Muy buenos días, mi nombre es Rodolfo Jiménez Tierra Adentro, contador público de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN, especialista en revisoría fiscal y auditoría. Tengo experiencia de 2 años en unos grupos asociativos de trabajo, uno ubicado en Aipe y el otro ubicado en Yaguará. Les comentaría que la revisoría fiscal como tal tiene como fin ser un órgano de fiscalización de las empresas que tiene como finalidad verificar el cumplimiento de normas internas y externas y dictaminar los estados financieros, entre otras responsabilidades. La figura de la revisoría fiscal está contemplada por el artículo 203 del Código de Comercio, igualmente en la Ley 43 de 1990 y otras leyes en particular que contienen la obligación de revisor fiscal. Entonces, en sí, nuevamente la revisoría fiscal
no es más que un órgano que se encarga de fiscalizar o revisar los procedimientos internos de la empresa a fin de verificar que éstas se hayan cumplido con las normas estatutarias de la entidad, las leyes que le son aplicables como tal, y que la información contable y los estados financieros que se emitan estén cumpliendo con las normas aplicables legalmente aceptadas en Colombia. Segundo, ¿cuáles son las entidades obligadas a tener un revisor fiscal? En sí, las entidades obligadas a tener un revisor fiscal son las que estipula el artículo 203 del Código de Comercio, en la cual determina que las clases de sociedades tienen la obligación de tener un revisor fiscal, que son las sociedades por acciones o sociedades de compañía extranjera. Igualmente las sociedades en las que por ley o por estatutos la administración no corresponde a todos los socios cuando así lo dispongan cualquier número de socios excluidos de la administración que represente no menos del 20% del capital. Por otra parte, el artículo 13 de la Ley 43 de 1990 señala, según el parágrafo segundo, que será obligatorio tener revisor fiscal en todas las sociedades comerciales de cualquier naturaleza cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente a 5.000 salarios mínimos, que serían 4.389.000 millones, o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente de 3.000 salarios, a 2.633 millones, que serían los montos del año 2020. Por otro punto, también nos dicen que hay normas especiales o de disposición estatutaria, como lo había mencionado anteriormente, en la cual existen personas jurídicas no comerciales que tienen la obligación de tener revisor fiscal, en tal caso como las cooperativas, las instituciones prestadoras de salud y algunas entidades sin ánimo de lucro, y algunas con propiedades. Tercero, ¿cuál es la importancia de la revisoría fiscal en las organizaciones? Como se puede observar, el revisor fiscal es el encargado de velar porque la empresa cumpla con sus obligaciones legales y estatutarias por los derechos de socios y terceros. Cuarto, ¿cómo se denomina en otros países la revisoría fiscal? Que ejerciendo funciones similares presentan diferentes denominaciones en otros países, como lo es en Argentina. En Argentina se le conoce como síndico o auditor externo. En Bolivia también se le conoce como síndico, fiscalizador interno o inspector de vigilancia. En Brasil como un auditor independiente. En Chile como inspectores de cuentas o auditores. Y en el caso de Ecuador, México y Venezuela como comisario. Igualmente en España e Italia se le conoce como un auditor legal. También teniendo en cuenta la revisoría fiscal como tal, la diferencia que tiene es que está basado en que tiene una responsabilidad tanto civil, penal y legal, y que la información que da es de interés público, y la normatividad debe seguir normas de auditoría generalmente aceptados como las NAGA, normas internacionales de auditoría como las NIA, seguir la ley 43 de 1990 y el Código de Ética para los Profesionales de la Contabilidad, la CNIC 1 sobre control de calidad
y las complementarias como COSO, COVID, MESI, Ley de Sarbanes, OSLEY y las disposiciones de las supersociedades y del Estatuto Tributario. Bueno, y también contamos con el aporte de la señorita Angie Mendoza. Ella es contadora pública, especialista en revisoría fiscal y auditoría forense. Entonces, ella nos apoyó en estas mismas preguntas vía WhatsApp. Entonces, les comparto la información que ella nos dio. Muchísimas gracias.